Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo, quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. Beato Carlo Acutis, el ciberpastor de la Eucaristía, el primer Beato Millennial. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. El día de hoy vamos a hablar del primer Beato Millennial del siglo XXI. Desde su más tierna infancia se dedicó completamente a la Eucaristía, recibiendo los sacramentos a la edad de 7 años con una madurez que pocos niños han tenido. Murió a la edad de 15 años, pero su legado hasta el día de hoy es bastante recordado. Fue beatificado por el Papa Francisco en el año 2020. Su vida fue simplemente dedicada de amor al prójimo. Y aquí los dejo con la biografía de Carlo Acutis. Carlo Acutis Salzano nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana originaria dichamente de Lombardía. Sus padres fueron Andrea Acutis y Antonia Salzano. Se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento. Sin embargo, tras el nacimiento de Carlo, la familia Acutis regresó a Italia. En septiembre de ese mismo año, para más tarde instalarse en la ciudad de Milán, ahí asistió a la escuela primaria y secundaria con sus hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. En la capellanía de la secundaria ejerció cierta influencia con el ejemplo, lo que lo hizo que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Carlo transmitió en particular la importancia que tenía para él la Eucaristía, que según él era la calzada que lleva al cielo. Fue criado en una familia tradicional pero no practicante. Sin embargo, a temprana edad mostró su gusto por la piedad y rezar en las iglesias. Durante los viajes familiares solicitaba a sus padres visitar los santuarios de la región. De joven tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien consideraba prácticamente su amor platónico, a quien luego definió como la única mujer de mi vida. Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima. También estudió la vida de los santos, entre ellos Luis Gonzaga y Tarcisio. Pero en particular se interesó por San Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Savio y los 3 pastores de la Virgen de Fátima, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Su madre tomó clases de teología para poder responder las cuestiones que Carlos le planteaba. A la edad de 7 años, Carlos manifestó su deseo de recibir la comunión, algo que la llamó mi autopista hacia el cielo. Para no ceder a lo que creían que era un capricho, sus padres consultaron con el monseñor Pascal Macchi, ex secretario del Papa Pablo VI. Tras constatar la madurez del niño, el prelado lo autorizó a realizar su primera comunión. La ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego el 16 de junio de 1998. Desde entonces hasta su muerte, Carlos asistió todos los días a misa. En una ocasión dijo: si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directo al paraíso. Rezó el rosario todos los días, se confesaba una vez por semana y practicaba el catecismo para los niños de su parroquia. Carlo Acutis también dedica su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados. Ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista. A menudo decía:
La felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Mostró interés por las teologías de la información y la comunicación, y como aficionado a la informática, ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos. Tras 2 años de investigación y viajes en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes, una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Su trabajo recorre un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. La exposición se inició en un sitio web y posteriormente se materializó y se ha difundido por los 5 continentes. Solo en Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades. También a algunos de los santuarios marianos más famosos como Fátima, Lourdes y Villa de Guadalupe. Por esta razón se ha pensado en él como el posible patrono del Internet. Carlo Acutis enfermó de leucemia del tipo M3 a principios de octubre del año 2006. Al entrar al hospital le dijo a su madre: "De aquí ya no salgo". Más tarde también les comentó a sus padres: "Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo". Cuando la enfermera le preguntó cómo se sentía con esos dolores, Carlos respondía: "Bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada, y se preocuparía más". Pidió la extremaunción y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre del año 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza, Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo grabó un video donde dijo que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello, fue sepultado ahí según su voluntad. El día de su funeral asistieron personas inesperadas. Según su madre, había personas que ella no conocía, como personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Gente que le hablaba de Carlos y de su trabajo social, de lo que él había hecho por ellos y de lo que ella no sabía absolutamente nada. Existen más de 200 sitios y blogs que hablan sobre él en diferentes idiomas, y hay historias de conversación inspiradas en él, en el que ocurrieron tras su muerte. Los padres recibieron cartas y solicitudes de oración por todo el mundo, y gran parte de este material fue recolectado durante la fase diocesana de beatificación. El 5 de julio del año 2018, Carlo Acutis fue declarado venerable por el Papa Francisco. El cuerpo fue exhumado y se encontró en un estado de incorruptibilidad cadavérica bien integrado. Con el propósito de preservar su cuerpo, fue sometido a un proceso de embalsamamiento y su rostro fue reconstruido utilizando una máscara de silicona que recreó su apariencia para la posterior exposición. Las imágenes del cuerpo con el rostro reconstruido y la perfección contribuyeron a una confusión, ya que en diversos periódicos y en las redes sociales trascendió que su cuerpo se encontró intacto después de 14 años de fallecido. El 6 de abril del 2019, después de unos momentos de oración en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, en la Catedral de San Rufino, los restos del beato Carlo Acutis fueron trasladados a la iglesia de Santa María Maggiore, también llamada Santuario della Spogliazione, del despojamiento, que eso estaba escrito en italiano, en Asís, mientras que su corazón fue expuesto en un relicario que se quedó en la Basílica Interior de San Francisco. Ambas ceremonias asistieron varios miles de personas. El 1 de octubre del año 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles. Como parte de los hechos previos a su beatificación, el muchacho se presentaba además vestido con un joven de su época, con sudadera, vaqueros y zapatillas deportivas. En una nota difundida ese mismo día por la diócesis de Assisi, Nocera, Umbra, Waldo, Tavino, el obispo Domenico Sorrentino señaló que las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que el cuerpo haya
sido encontrado incorrupto. Esta fue la nota. El acto de exhumación en el cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero del año 2019, en vista del traslado al santuario, este fue encontrado en normal estado de transformación propio de la condición post-mortem. El cuerpo, si bien transformado, pero con varias partes todavía en su conexión anatómica, fue encontrado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles. Los cuerpos de los beatos y de los santos, una operación que se llevó a cabo con arte y amor. La reconstrucción de la cara con una máscara de silicona fue particularmente exitosa. Estas fueron frases dichas por el cardenal Agostino Ballini. En este mismo sentido, durante las ceremonias de traslado de las reliquias del rector de la iglesia de Santa María Maggiore, Carlo Acacio Goncalves Ferreira, explicó que el cuerpo del beato Carlo Acutis se encontraba en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro, aclarando de nuevo el malentendido. El proceso de beatificación de Carlo Acutis fue iniciado por el cardenal Angelo Scola en la Arquidiócesis de Milán el 13 de mayo del año 2013. El 24 de noviembre del año 2016, la investigación diocesana se envió a Roma para ser estudiada por la Congregación para las Causas de los Santos. Tras el informe positivo de las distintas comisiones, el 5 de julio del año 2018, en reconocimiento de las virtudes heroicas por el Papa Francisco, lo declaró venerable. Su madre afirmó: su jornada giraba en torno a Jesús, que estaba en el centro. Las personas que se dejaban transformar por Jesús y tienen esta fuente de amistad con Dios, interpelan a otros y irradian la imagen de Dios. El 21 de febrero del año 2020, tras un análisis de la Comisión de Médicos y Congregación de las Causas de los Santos, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis que permitió incoar su proceso de beatificación. Este milagro es la curación inexplicable de un niño en Brasil. El padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo, cuenta lo que sucedió aquel día. El 12 de octubre del año 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, Mato Grosso del Sur, en el momento de la bendición con la reliquia, se acercó un niño acompañando a su abuelo. El niño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluido el líquido. Ya llevaba una toalla porque su situación era grave. Cada vez más débil, encontraba una muerte segura. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y este le dijo que rezara pidiendo para que dejara de vomitar. Y así sucedió. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlos y dijo con voz firme: deja de vomitar. A partir de entonces ya no vomitó más. En febrero del año 2011, la familia solicitó que se realizaran nuevamente pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. El sábado 10 de octubre del año 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. La ceremonia se celebró en la Basílica de San Francisco de Asís por el cardenal Agostino Ballini, delegado del Papa Francisco. Se presentó una urna que contenía como reliquia el corazón del nuevo beato. Y bueno, y con esta información quiero llegar hasta acá, digamos, con la vida del beato Carlo Acutis, que fue un ejemplo de Eucaristía y que fue un ejemplo de amor a Dios y al prójimo propiamente tal. Él, pese a todo con su situación económica, él era tan desprendido. Me recuerda un poco al padre Hurtado en su tiempo, que subí su anterior biografía. Pero puedo decir de que me siento muy orgullosa de que tengamos un beato millennial, que sea un beato que ya, si él hubiese seguido vivo, él tendría ya 30 años. Pero él dedicó su vida a Dios, su vida al prójimo y a los más necesitados. Yo iba a hacer una biografía de otro santo, pero aunque ustedes no me crean, no sentí la autorización para hacerla, así que voy a dejar la foto
para que sepan directamente quién era el santo que iba a ser, pero no tengo la autorización de él, aunque me crean loca y todo, pero uno tiene que escuchar y dejarse sentir por esto. Les agradezco enormemente porque ya somos 73 suscriptores y que cada día vamos aumentando más, y yo cada día voy a poner más esfuerzo y más empeño por seguir subiendo biografías. Pronto voy a tener una cuenta de TikTok y una cuenta de Instagram para subir las biografías, para que así obviamente sea como una plataforma para que se conecten a YouTube y puedan seguir viendo cada contenido que estoy creando. Espero que esta biografía les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!